Nunca pensé que el momento más bajo de mi vida llegaría así, sin gritos, sin escándalo, sin una escena digna de novela. Llegó en silencio, ineducado por fuera, salvaje por dentro. No fue una bofetada ni una discusión delante de todos. Algo peor, algo pequeño, un gesto casi invisible. Una mano en mi brazo, demasiado suave para ser sincera. La voz de mi marido pegada a mi oído, bajita, correcta, diciéndome que mejor me quedara en la cocina, que luego saldría, que ahora no tocaba, que había gente importante, que ya me llamarían en la fiesta. Seguía al otro lado de la puerta. Risa said, fácilis, copaos chocando, música al final. Ese murmullo elegante que solo existe cuando todos se sienten bienvenidos. Y yo allí, con el abrigo puesto, como una invitada equivocada en mi propia casa, quietísima, porque el cerebro tarda en reaccionar cuando algo no encaja. Pensé que había oído mal. Pensé que exageraba. Siempre pienso eso. Hasta que intenté salir, di 2 pasos hacia el salón, y él me miró. Ann no dijo nada. Solo negó con la cabeza despacio en frío, como a una niña pesada. Como a alguien que estorba. Ahí se me cayó algo dentro. Tal vez el orgullo. Tal vez la última idea que me quedaba de que yo seguía siendo su mujer, la dueña de la casa, parte del cuadro. En ese gesto entendí que, ya no, que mi sitio había cambiado sin avisarme. Apoyé en la encimera porque las piernas me temblaban. Sentí ese calor incómodo en la cara. El aviso del llanto por Lori. Llorar allí me parecía demasiado humillante. Me tragué las lágrimas como tantas otras veces. Con esa práctica triste que se aprende a base de aguantar anés. Escuché mi nombre desde el salón a no para llamarme. Lo decían como se dice una palabra vieja. María es muy discreta, comentó alguien. Sí, ella no es de estos ambientes, respondió otro. Y pensé, claro que no, porque me habéis sacado de ellos sin ruido. A empujones suaves miré mis manos. Manos de mujer trabajadora. Manos que habían sostenido hijos, limpiado casas, levantado proyectos desde atrás, sin aplausos. Manasag estuvieron cuando no había fiestas ni invitados importantes, y ahora no servían ni para sostener una copa delante de los demás pens, en coger el bolso y desaparecer. Fantaseé con el silencio que dejaría atrás. Pero algo me frenó a la costumbre de aguantar. El miedo a confirmar que ya no importaba. La esperanza tonta de que alguien preguntara por mí. Nadie lo hizo en la cocina. Olía a la comida que yo había preparado por la mañana. Me dio rabia pensar que la servían mientras yo estaba allí, escondida como un secreto incómodo. Me senté y respiré hondo. Luego se arregla. Me dije siempre luego. We say, me. Había ido la vida en oí aplausos. Brindaban por el futuro. Un futuro en el que yo no aparecía. Y entonces lo entendí. El golpe real no fue que me escondiera. Fue darme cuenta de que podía hacerlo. Que llevaba años desapareciendo poco a poco. Ese fue mi punto más bajo. No hubo lágrimas todavía, solo una certeza pesada en el pecho. Algo muy importante acababa de morir y no era la fiesta, era la mujer que yo había sido, y la que estaba a punto de despertar. Después de ese primer golpe no vino el llanto, vino algo peor. Look on, esa sensación espesa que se te mete en el pecho y no te deja respirar bien, como si el suelo se hubiera movido solo para ti, mientras el resto sigue caminando normal. Me quedé sentada en la cocina, recta, con las manos sobre las rodillas, escuchando el murmullo del salón. Risas, copas, voces seguras, ese ruido elegante que, sin querer, se te clava como una burla. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Beautiful, poetiful. Which do you prefer? María, igual lo estás entendiendo mal, me repetía, porque una siempre intenta salvar lo que duele, busca excusas. Se engaña un poco para no mirar la verdad de frente. Pensé que sería por trabajo, que estaría nervioso, que yo no iba vestida como tocaba, que solo era un rato, que luego saldría. Me lo repetía como un mantra, como si las palabras pudieran ordenar lo que ya estaba roto. Pero cuanto más pensaba, más raro me parecía todo. ¿Desde cuándo una mujer molesta en su propia casa? ¿Desde cuándo estorbo yo? ¿En qué momento me convertí en alguien que sobra sin decir nada? Repasé la escena 1000 veces. Buscando un gesto malentendido, una palabra exagerada, pero no su tono fue claro, su mirada también, y aún así mi corazón se negaba a aceptarlo, porque hay verdades que duelen demasiado. Me levanté despacio, y me vi reflejada en el microondas, esa luz blanca, cruel, que no perdona. Vi el cansancio, las ojeras, los años de aguantar en silencio, y pensé algo que me atravesó por dentro. Igual, ya no encajo, no por el físico, no por la edad, por esa sensación de haberte quedado atrás sin darte cuenta,
como si la vida hubiera avanzado sin ti, y escuché la risa de una mujer joven, fuerte, segura, llenando el salón. Y sentí un pellizco raro, no de celos de comparación, de pensar en todo lo que yo ya no era. Pensé en salir, en plantarme allí aunque fuera incómodo, aunque el silencio se hiciera pesado. Pero no ways you will forsake. Y eso fue lo peor, darme cuenta que ya no me atrevía, empecé a sentirme fuera de mí, como si observara la escena desde lejos, yo escondida en ellos celebrando, mi marido cómodo, en su sitio, como si esa fuera su vida correcta, una vida en la que yo sobraba. Me dije que exageraba, que siempre he sido sensible, que no te lo tomes así, que le das demasiadas vueltas, y me callé otra vez. Entonces todo encajó. No era solo esa noche, eran años, comidas donde nadie me escuchaba, decisiones tomadas sin mí, silencios largos cuando entraba en una habitación, pequeñas cosas constantes, un puzzle feo que no quieres terminar, pero que ya no puedes ignorar. Pensé en mis hijos. En sí ellos también me veían así prescindible, y dolió. Dolio will prefer, el conscien. De lo que esperaba nadie bajó a buscarme. Nadie preguntó. La música subió brindis en aplausos y yo allí, contando los segundos, atrapada entre quedarme y huir, recordé una frase de mi madre. Lo peor no es que te hagan daño, es que te acostumbres, y sentí miedo, porque llevaba tiempo acostumbrándome a no molestar, a no pedir, a no existir en voz alta. No lloré todavía, solo entendí algo muy duro. Estaba sola incluso entre la gente. Y cuando esa verdad te cae encima, ya no hay vuelta atrás, porque cuando empiezas a ver, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Cuando el ruido de la fiesta empezó a desdibujarse en mi cabeza, me agarré a los recuerdos, a lo único que todavía sentía como mío. Porque cuando el presente te escupe sin aviso, el pasado a veces es el único sitio donde puedes respirar, sin pedir permiso. Me quedé quieta, apoyada en la encimera, y empecé a repasar mi vida, como quien abre un álbum viejo, con cuidado, con miedo incluso de romper algo que ya estaba frágil. Cada recuerdo traía una sensación distinta, pero todos tenían algo en común, eran míos, nadie podía quitármelos. Pensé en quién había sido antes de convertirme en la mujer de, la madre de, la que siempre está. Yo no siempre fui esta sombra que se esconde para no molestar. Hubo un tiempo en el que tenía nombre propio, voz firme y planes que no dependían de nadie. Me acordé bien de esa versión de mí, no era perfecta, pero era real. Se equivocaba, aprendía, sentía que su vida le pertenecía, y darme cuenta de cuánto me había alejado de eso. Me dolió más de lo que esperaba. Me hablé bajito, casi en un susurro, como si por fin alguien quisiera escucharme. You're bed. Tuve sueños, me dije. Soñaba con una casa llena de luz, con risas sinceras, con un trabajo que me hiciera sentir orgullosa al final del día. Durante un tiempo lo tuve. No todo, pero sí lo suficiente. No era ambición, era dignidad. Trabajé desde joven. Nunca me dio miedo currar. Me gustaba llegar cansada, pero satisfecha. Luego llegó el matrimonio, llegaron los hijos, y con ellos, las renuncias que una acepta sin pensar demasiado, porque te dicen que es lo normal, que ya habrá tiempo para ti. Una mentira suave que, repetida muchas veces, acaba pareciendo verdad. Recuerdo el día que dejé mi trabajo para apoyar el negocio. Familiar freeways. You will prefer for 30 freeways. If you will first ace their dester they ways, do ways, stay 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 ways. Nadie me obligó, o eso creí entonces. Era lo mejor para todos. Yo asentí. Confié, no sabía que estaba entregando mi independencia envuelta en buena voluntad. Me volqué en la casa, en los niños, en estar siempre disponible. Why, Duranty? Años confundí sacrificio con amor, silencio con paz sentada en esa cocina. Me pregunté cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería yo. No lo que convenía, no lo que tocaba. ¿Qué haría? Yo. No encontré respuesta. Parkway Street is. I could. Hacía tanto que nadie lo preguntaba que yo misma lo había olvidado. Pensé en todo lo que sostuve, sin que nadie lo viera. Las noches en vela, los meses difíciles, las palabras que tragué para no romper nada. Todo eso también es identidad, aunque no se aplauda. Y sin embargo, esa noche parecía no contar, como si mi historia hubiera caducado en medio de ese repaso. Algo empezó a moverse dentro de mí. No era rabia, era conciencia, la certeza de que yo había sido alguien antes de desaparecer en los demás. Me miré las manos, seguían ahí. Yo seguía sax seguiaxi. Y en ese reconocimiento pequeño, pero firme, me prometí algo sencillo.
a no volver a olvidarme de mí, porque si yo me borro, entonces sí que no queda nada. ¿Hubo señales? Claro que las hubo. Ahora lo veo todo con una claridad casi cruel, de esas que llegan tarde, cuando ya no sirven para protegerte, solo para entenderte. En su momento, sin embargo, una las va apartando como quien barre migas debajo. Di la alfombra rápido, sin mirar mucho, fingiendo que no existen. Pequeñas cosas, gestos sueltos, silencios raros que pesan más de lo que parece. A nada escandaloso, nada que te haga salir corriendo con una maleta en la mano. Solo ese run incómodo que decides callar porque pensar duele más que aguantaran al principio, fue el tono. No gritos, no insultos, no escenas de película, solo un cambio sutil casi elegante. Frases dichas con prisa, respuestas cortas, miradas, que ya no se detenían en mí. Antes preguntaban, ahora informaban. Yo me decía que era el estrés, el trabajo, las preocupaciones normales de la vida adulta. No pasa nada, repetía como un mantra. Siempre he sido buena justificando a los demás, poniéndome en segundo plano para que todo encaje, y luego vinieron las ausencias. No físicas, no todavía. Estaban ahí, sentados a la mesa, compartiendo el mismo espacio, pero con la cabeza en otro lado, móviles en la mano. Risas que no incluían mi nombre, conversaciones que se cortaban cuando yo entraba en la habitación. Yo hacía como que no lo notaba. Seguía sirviendo la comida, preguntando cómo había ido el día, fingiendo normalidad como quien se pone una máscara que ya le queda grande. Recuerdo una tarde concreta, de esas que se quedan grabadas sin saber por qué. Había preparado algo sencillo, una receta de las de siempre, de las que antes reunían a todos. Me senté y nadie dijo nada, ni un está rico, ni un gracias, ni siquiera una mirada, solo platos vacíos y prisas por levantarse. Me quedé mirando la mesa como una tonta, preguntándome si de verdad era para tanto sentirse mal por eso. Me dije que no fuera dramática, que la gente no tiene por qué estar agradeciendo todo el tiempo, pero el nudo en el pecho no se fue a otra señal clara. Fue como hablaban de las decisiones importantes. Antes se comentaba todo, se discutía, se pensaba en voz alta. Ahora, me enteraba tarde o por casualidad. Cambios de planes, movimientos de dinero, visitas que no se avisaban. Yo preguntaba con cuidado, sin querer molestar, midiendo las palabras como si pisara cristales, y la respuesta siempre era la misma. No te preocupes, ya está todo pensado. Pensado por otros, claro. Yo solo tenía que adaptarme a Y asentían, siempre asentía, porque había aprendido que insistir era sinónimo de conflicto, y yo llevaba años evitando el conflicto como si fuera una enfermedad contagiosa. Pensaba que callar era madurez, que ceder era inteligencia emocional. Nadie me dijo que también era ir borrándome poco a poco, como una foto que se va descoloriendo al sol. Hubo una vez que escuché mi nombre en una conversación que no era para mí. No fue algo grave, pero tampoco bonito. Se hablaba de mí como de una carga, como de algo que estaba ahí y había que gestionar. Me quedé quieta, con el corazón a mil, sintiendo como la sangre me subía a la cara. Cuando me vieron, cambiaron de tema. Sonrisas forzadas. Ese no es lo que parece yo. Sonreí también. The way we can do silly. A veces una aprende a sonreír para no llorarme. Prometí no escuchar más detrás de las puertas. Me dije que no era sano, que confiar era mejor, que pensar mal desgasta. Y así fui ignorando esas pequeñas puñaladas, convencida de que el amor verdadero no sospecha, aunque ingenua fui. O quizás solo estaba cansada de luchar, de hacer preguntas incómodas, de enfrentar verdades que no sabía cómo sostener también. Cambiaron los detalles. Antes, me preguntaban si estaba bien, ahora solo si había hecho tal cosa o si faltaba algo. Yo pasé de ser persona a ser función, y no de un día para otro. Fue tan despacio que no me di cuenta, como cuando anochece y no sabes en qué momento exacto se fue el sol. Recuerdo una mañana en la que me arreglé un poco más de lo normal, nada exagerado, solo sentirme bien conmigo. Al salir, alguien comentó, medio en broma, medio en serio, que para qué me arreglaba tanto. Me reí. Claro, pero por dentro algo se encogió, como si no tuviera derecho a querer gustarme, como si mi cuerpo ya no me perteneciera del todo. Otra señal fue el espacio a mi espacio. Empezaron a mover mis cosas. Esto aquí estorba. Esto, mejor, guárdalo. Mi silla cambiada de sitio, mis cajones revueltos, mis cosas perdiendo lugar. Yo preguntaba y me decían que no exagerara, que era por comodidad. Y yo, otra vez, tragando, siempre tragando, incluso mis opiniones empezaron a sobrar. Si decía algo, había silencios incómodos. Si opinaba distinto,
me miraban como si no entendiera nada. Yo, que había tomado decisiones difíciles toda mi vida, Jihepenchi, era un chihuahua demasiado sensible. Mejor no te metas en líos. Y poco a poco empecé a dudar de mí misma. Aún así, seguí creyendo que era una mala racha que ya pasaría, que la familia es así, con altibajos. Me repetía eso como un mantra desesperado, porque aceptar que algo iba mal significaba tener que hacer algo al respecto, y yo no me sentía con fuerzas. Estaba cansada, emocionalmente agotada. Hubo un momento especialmente duro. Escuché una risa que no reconocí. No era la risa de antes, era una risa que se burlaba, que excluía. Me di cuenta de que ya no era parte del chiste, era el chiste. Y aún así, esa noche me fui a la cama pensando que quizá estaba imaginando cosas que me dolía admitirlo, pero empezaba a sentirme sola, incluso acompañada. Una soledad rara, de esas que te hacen dudar de ti misma. Te preguntas si eres demasiado susceptible, si te estás volviendo paranoica, y como nadie te confirma nada, decides que las miradas. Entre ellos también decían mucho, miradas que se cruzaban cuando yo hablaba, gestos pequeños, casi imperceptibles. Yo los veía, claro que los veía, pero miraba hacia otro lado, porque enfrentarlos significaba abrir una puerta que no sabía cerrar. Pensaba muchas veces, no puede ser. Over the destin dester. The asterd of the dester 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 for the dester to be with seaway dester that is zester to seaway with seaway dester that is zester is this seaway with if wish you is y quizá no lo era entonces. Pero las cosas no se vuelven graves de repente, se construyen a base de silencios, de desprecios pequeños, de límites que nadie respeta. Y yo dejé que pasara. Había días en los que me sentía fuera de lugar. En mi propia casa caminaba despacio, como pidiendo permiso. Vallaba la voz, esperaba a que los demás terminaran de hablar. Eso no me pasó de golpe, fue aprendiendo, hasta que un día me di cuenta de que ya no sabía cómo ser sin pedir disculpas. Incluso, cuando algo me dolía, lo minimizaba. No es para tanto. Me decía, hay gente peor. Como si el dolor tuviera jerarquía. Como si yo no tuviera derecho a sentirlo. Las señales estaban ahí. Todas. En los gestos. En las palabras no dichas. En el trato desigual. Pero yo estaba demasiado ocupada sosteniendo todo para pararme a mirar. Porque cuando eres la que aguanta, nadie te avisa de que te estás rompiendo, Y ahora, mirando atrás, entiendo que no fue una traición repentina, fue una distancia que se volvió costumbre, un respeto que se perdió sin ruido, y yo, por miedo a quedarme sola, me quedé sin mí, ignoré las señales, porque quería creer, porque me aferraba a la idea de familia como algo sagrado. Pork pence, que el amor todo lo puede, incluso la falta de cuidado, y eso, ahora lo sé, fue el mayor error ampero. En aquel momento no lo veía así, en aquel momento solo era una mujer cansada, intentando que todo funcionara, convenciéndose de que callar era la mejor forma de amar, sin saber que el silencio también puede ser una forma de abandono. Al principio, el desprecio no gritaba, no hacía ruido, era de esos que se cuelan despacio, como la humedad en las paredes, primero una mancha pequeña, casi invisible, y cuando te das cuenta, ya lo ha empapado todo. Yo seguía viviendo allí, moviéndome por la casa, respirando el mismo aire, pero cada día era un poco más invisible. Un poco más prescindible, empezaron a tratarme como si molestara. No con palabras feas, no hacía falta. Bastaba con no avisarme de nada, con decidir sin mí, con mirarme como si siempre llegara tarde a una conversación que ya había terminado. Yo entraba en una habitación y el ambiente cambiaba. Las voces bajaban, las risas se apagaban, las frases se cortaban en seco, y nadie se molestaba demasiado en disimularlo. Al principio pensé que era casualidad. Luego entendí que no recuerdo una vez que pregunté algo sencillo, una tontería sin importancia, nadie respondió. Seguí hablando, convencida de que no me habían oído. Y entonces alguien soltó, déjalo, no se va a enterar. Lodi holy / sin mala intención, supuestamente, como quien comenta el tiempo o el tráfico. Pero a mí me cayó encima como una losa. Me quedé quieta, con la boca medio abierta, sintiendo como algo se rompía por dentro. No supe qué decir, y al final, como siempre, no dije nada. Poco a poco dejaron de contar conmigo incluso para lo básico. Las comidas se hacían a horas raras.
sin avisar. Yo llegaba a la cocina y ya no quedaba nada, o quedaban restos fríos mal puestos en un plato, como si fueran sobras para quien llegue tarde. Pensé que no tenías hambre, me decían, y yo asentía, aunque el estómago me rugiera, porque quejarme parecía exagerado, fuera de lugar. Casi de mala educación mis cosas empezaron a desaparecer. Primero objetos pequeños, una foto, un pañuelo, un libro que yo sabía exactamente dónde había dejado. Luego, cosas más grandes. Un día busqué unos papeles importantes y no estaban, pregunté. Nadie sabía nada. Más tarde los encontré en otro sitio, desordenados, mezclados con cosas que no eran mías, como si no importaran. Cuando lo comenté, me dijeron que no fuera paranoica. Esa palabra la usaban mucho conmigo, paranoica. Como si es center to see that way, center, see way, two way. Desplazada, fuera una invención, había una frialdad constante. No enfado, no discusiones, no gritos, frialdad. Y esa es la peor de toda, porque contra el enfado puedes defenderte, puedes responder, pero contra el hielo te congelas. Me, Howie Pablo B. Lo justo me miraban lo necesario, como si yo fuera una presencia incómoda, algo que no se puede echar, pero tampoco se quieren. Me dolía especialmente como se referían a mí cuando creían que no escuchaba. No decían barbaridades, decían cosas pequeñas, casi insignificantes. Siempre está ahí. Nunca se da cuenta. Hay que tener paciencia. Palabras aparentemente neutras que, repetidas día tras día, te van quitando valor. Te van haciendo sentir torpe, lenta, sobrante. Incluso mis horarios empezaron a ser un problema. Si me levantaba temprano, molestaba. Si me acostaba tarde, también. Si hablaba, sobraba. Si callaba, estorbaba igual. Era como si mi sola existencia fuera un error que nadie quería corregir directamente, pero que todos señalaban con gestos. Una vez, intenté sentarme con ellos y hablar tranquilamente. Sin drama. Dije que me sentía un poco apartada, que notaba distancia. Se rieron no a carcajadas, no. Una risa corta, incómoda, casi automática. No seas dramática, me dijeron. Te lo tomas todo a pecho. Why are we owned in? Algo muy importante, cuando alguien te dice que exageras, normalmente es porque no quiere escucharte. La crueldad no siempre es gritar a veces es ignorar. A veces es decidir que la otra persona ya no merece cuidado. Me di cuenta cuando dejaron de preguntarme cómo estaba. Nadie se interesaba por mis días, por mis dolores, por mis miedos. Yo podía pasar horas sin que nadie me dirigiera la palabra, y cuando hablaba parecía interrumpir algo más importante. Y lo peor es que empecé a dudar de mí misma. Pensaban a lo mejor tienen razón. Quizás soy pesada. Quizzy freezes. Ya no encajo aquí. En esa duda te come por dentro, te encoge los hombros, te baja la mirada, te quita la voz, empiezas a pedir perdón por cosas que no has hecho. Había momentos especialmente humillantes, como cuando traían gente a casa y yo era presentada como un detalle secundario. Está aquí, decían. Ni nombre, ni historia. Yo sonreía. Claro, siempre he sabido sonreír cuando duele, pero por dentro me sentía como un mueble viejo, de esos que no se tiran porque estorba menos dejarlo en una esquina. También empezó el control disfrazado de preocupación. No salgas tanto, Ann. No hace falta que gastes en eso. Ya me encargo yo, Ann. Al principio parecía cuidado. Luego entendí que era otra forma de quitarme autonomía, de decidir por mí. Y cuando intentaba hacer algo sola, me miraban, con sorpresa, como si no esperaran que aún tuviera voluntad propia. Mis decisiones ya no contaban. Si proponía algo, era ignorado. Si insistía, era un problema. Aprendí a callar antes de terminar la frase, a tragarme opiniones, a hacerme pequeña para no molestar. Y eso, aunque no deje marcas visibles, duele más que un grito. Recuerdo una noche especialmente dura. Estaban todos en el salón, hablando, riendo, compartiendo algo que yo ya no entendía. Pasé por allí y nadie me miró. Me senté un rato, en silencio. Nadie me incluyó, nadie me preguntó nada. Al final me levanté y me fui a mi habitación. Nadie notó mi ausencia. Esa noche entendí que ya no era parte de nada la crueldad. También estaba en los detalles económicos. Gastaban sin consultar, decidían sin avisar. Y cuando yo preguntaba, me decían que no me preocupara, como si no tuviera derecho a saber, como si mi opinión no valiera nada. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies, pero nadie parecía darse cuenta. Había días en los que no hablaba con nadie hasta la noche, y cuando lo hacía, recibía respuestas cortas, secas, sin interés. Empecé a dudar incluso de mis recuerdos. Me preguntaba si antes había sido diferente, o si siempre había sido así.
y yo no lo había visto. La casa, que antes era refugio, se volvió un lugar hostil. Caminaba despacio, con cuidado, como si cualquier ruido pudiera molestar. A pedir permiso para todo, incluso para existir. Eso no pasa de un día para otro, te lo enseñan poco a poco. Me dolía especialmente que nadie pareciera notar mi tristeza, o quizá la notaban y no les importaba. A veces eso duele más, porque te das cuenta de que no es ignorancia, es elección. La escalada fue silenciosa, pero you can start sit at cada día un poco más de distancia, un poco menos de respeto, hasta que un día me miré al espejo y no me reconocí. Vi a una mujer cansada, encorvada, con miedo de decir lo que sentía, y pensé, ¿en qué momento permití esto? Hubo un gran golpe, no. Hubo muchos pequeños, y cada uno dejó una marca. Cada indiferencia, cada silencio, cada gesto frío. Sadui is for the freeways to first you. They love for the freezy way. At the freeway for the freeway, seaway, 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 seaway. Y yo, sin darme cuenta, estaba llegando a un límite que aún no sabía nombrar. Ahí fue cuando entendí que el abandono no siempre es irse. A veces, es quedarse y dejar de cuidar. Y eso, cuando viene de quienes más quieres, es una forma de crueldad, que no deja moratones, pero rompe por dentro. Yo sabía Ali, sí, respirando, moviéndome, cumpliendo, pero cada día un poco más sola, un poco más cansada, un poco más cerca de un punto del que ya no se vuelve igual, porque cuando el desprecio se vuelve costumbre, algo dentro de ti empieza a morir en silencio. Llegó el día en que todo lo que había aguantado durante años explotó de golpe, y no fue con un grito ni con un golpe físico, fue con la más fría de las verdades. Allí estaba yo, sentada en mi sillón, con las manos temblando, viendo cómo mis esfuerzos, mis años, todo lo que había construido con paciencia y amor, se desmoronaba frente a mis ojos. Me di cuenta de que no podía hacer nada para detenerlo. Era el momento en que la pérdida se volvió irreversible. No fue un solo acto de traición, sino la suma de muchas. Esa tarde, mientras servía el té, escuché risas en la sala de estar. Me acerqué despacio, esperando quizás una sonrisa, una palabra amable, algo que dijera, te valoramos. Pero lo que vi fue peor que cualquier insulto. Estaban repartiendo documentos, señalando cosas como si yo no existiera, riéndose de decisiones que me afectaban directamente y de las que nadie me había informado. Mis papeles, mis propiedades, Mrs. Upper Seasons, todo estaba siendo manejado como si fueran simples objetos sin dueño. Y yo, que había cuidado de todo, que había dado mi vida por esta familia, estaba sentada allí como un fantasma. Mi corazón se encogió. Sentí un nudo tan fuerte que casi no podía respirar. Era como si cada sonrisa, cada palabra amable que había dado alguna vez, se hubiera convertido en un ladrillo en la pared que ahora me separaba de ellos. Intenté levantarme, acercarme, decir algo, protestar, pero era como hablar con el aire. Nadie me miraba, a nadie escuchaba. Era la evidencia palpable de que ya no contaba a mí. Senté de nuevo, con las manos temblando, recordando cada sacrificio que había hecho, cada cumpleaños que cancelé para ahorrar dinero, cada noche que pasé en vela, para resolver problemas que ellos ni siquiera sabían que existían, cada sonrisa forzada, cada gesto de paciencia, cada palabra suave para calmar disputas tontas. Todo parecía inútil. Era como si todas esas pequeñas piedras, con las que había construido mi vida familiar, ahora fueran usadas para sepultarme. Vivan. Y entonces, la verdadera magnitud del abandono me golpeó. Entendí que no era un accidente, que no era un malentendido. Habían decidido conscientemente dejarme fuera de todo. Habían decidido ignorarme, invisibilizarme, borrar mi presencia de la vida que alguna vez creí que compartíamos. No había marcha atrás. La pérdida era definitiva. A mi mente comenzó a repasar momentos, intentando encontrar una señal, un aviso que había pasado por alto. Recordé cada advertencia silenciosa, cada mirada que esquivaba la mía,
cada conversación que terminaba abruptamente. Cuando yo entraba, recordé cómo mis sugerencias eran ignoradas, cómo mis decisiones eran cuestionadas, cómo mi voz se volvía cada vez más pequeña hasta desaparecer. Todo cobraba sentido ahora, y el dolor era insoportable. Me levanté, caminando, lentamente, como si mis pies pesaran toneladas. Pasé por las habitaciones que alguna vez fueron mi refugio, y vi todo lo que habían hecho con mis manos, a las cortinas que había elegido, los muebles que había cuidado, los recuerdos que había acumulado. Todo estaba allí, pero vacío de significado, desprovisto de mí. Sentí que me robaban más que objetos. Me robaban mi historia, mi identidad, mi lugar en el mundo Anne. Y me vinieron lágrimas. Pero no eran lágrimas de rabia, ni siquiera de sorpresa. Eran lágrimas de cansancio, de alguien que ha dado todo, y se da cuenta de que nada es suficiente para quienes crees que amas. No era un estallido de ira. Era la constatación silenciosa de la traición. Me dolió más de lo que podía expresar. Pusey freeways at we could crossen. Me dolió porque entendí que estaba sola, que nadie estaba del otro lado para sostenerme. Me senté otra vez en el sillón, dejando que el peso de todo me aplastara un momento. Respiré hondo, y recordé algo que siempre me decía mi madre, cuando todo parece perdido. Aún así respira, hija, respira, porque respirar es sobrevivir. Respiré, aunque cada inhalación doliera, porque sabía que ese era el primer paso para no desaparecer del todo Anne, y mientras respiraba, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era rabia todavía, no era venganza, pero había una chispa de conciencia de que este momento de pérdida absoluta podía ser el punto de inflexión, porque si algo me había enseñado la vida, es que aunque el mundo te ignore, aunque te traicionen los que más amas, siempre queda la posibilidad de reconstruirse, aunque sea de a poco. Sentada allí, en medio de la frialdad de la casa, me di cuenta de que esta pérdida, aunque irreversible, también me liberaba de muchas cadenas invisibles. No más expectativas imposibles de cumplir, no más sacrificios ignorados, no más dolor silenciado. Era un dolor amargo, sí, pero también era la claridad de que mi valor no dependía de su reconocimiento. Anne, y aunque el corazón me doliera, entendí algo más, en que este era el momento de empezar a planear cómo seguir adelante, de mirar cada obstáculo, cada injusticia, no como derrota, sino como parte de un camino que todavía podía tomar, porque incluso en la traición más profunda, incluso en la pérdida más devastadora, queda un espacio donde uno puede volver a encontrar su dignidad. En ese día, mientras todo se desmoronaba a mi alrededor, algo dentro de mí decidió que no sería aplastada, que aunque el mundo me hubiera dejado fuera, yo aún podía reclamar mi propia vida, y aunque no había vuelta atrás para todo lo que se había perdido, había un futuro que podía reconstruir, paso a paso, con cada respiración, con cada decisión que tomara de ahora en adelante. Y mientras la tarde caía, con la luz del sol, entrando por la ventana, y reflejando las sombras de la casa que una vez fue mi reino, me prometí a mí misma algo, aunque jamás volvería a permitir que mi existencia fuera ignorada, que jamás volvería a depender de la aprobación de quienes me traicionaron, y que, aunque el dolor estuviera allí, también estaría mi fuerza, para reconstruirme, silenciosa pero firme ahí, en el punto más bajo, entre el dolor y la traición. Nació algo que hasta entonces no había sentido. Anne, la determinación, la certeza de que la pérdida puede ser irreversible, pero la dignidad siempre puede recuperarse. Después de todo lo que pasó, después de sentir que mi mundo se desmoronaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue de golpe, no fue una epifanía que iluminara la casa entera. Fue como un susurro, casi imperceptible, que decía: no, todo está perdido. Todavía queda algo tuyo. Me senté en el sillón, con las manos entrelazadas, y la mirada fija en la mesa de madera que había sobrevivido décadas, igual que yo. Sentí que, aunque todo lo exterior se había venido abajo, todavía podía respirar, todavía podía pensar, todavía podía decidir. Durante años, había vivido con la idea de que mi valor dependía de los demás, que si ellos me respetaban, si me querían, entonces yo era alguien. Y esa creencia me había dejado vulnerable, me había hecho ciega ante las señales de traición. Ahora entendía que mi valor no dependía de ellos, que mi dignidad no podía ser tomada por quienes elegían ignorarme. Era un pensamiento pequeño, apenas una semilla, pero estaba allí, latiendo con fuerza en medio del dolor. Empecé a recordar momentos de mi vida, pequeños actos de fortaleza que nunca había notado. Aquellas noches en que me quedé despierta resolviendo problemas que no eran míos. Aquellos días en que trabajé sin descanso, para asegurar que todos tuvieran lo que necesitaban.
incluso cuando yo misma no tenía nada. Todos esos sacrificios que antes sentía que habían sido en vano, ahora empezaban a cobrar un significado distinto. No eran para ellos, no eran para recibir agradecimientos. Eran pruebas de que yo podía sostener mi propia vida, aunque nadie más lo hiciera, aun mientras repasaba estos recuerdos. Algo empezó a crecer dentro de mí, una conciencia de que no podía volver atrás, pero sí podía decidir hacia dónde ir. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza ante cada mirada fría, que sonreía mientras sentía que le rompían el alma. Ahora sabía que podía mirar de frente, aunque el mundo no reconociera mi existencia, que podía reconstruir mi vida con mis propias manos, sin depender de quienes me habían traicionado, Y entonces, poco a poco, el miedo que había sentido durante tanto tiempo comenzó a transformarse en una especie de alerta serena. No era fuerza bruta, no era rabia descontrolada. Era claridad de que tenía que prepararme, que tenía que aprender a proteger lo mío, a reclamar mi espacio, mi tiempo, mi historia. Cada decisión que tomara de ahora en adelante debía ser consciente, cada paso debía ser medido. El momento de despertar, de pasar de la desesperanza a la estrategia silenciosa, recordé cómo, durante años, había ignorado pequeños avisos, señales de que algo no iba bien. Ahora con los ojos abiertos podía ver todo con detalle. Gesto, cada comentario, cada acción que antes había pasado desapercibida, ahora se entendía como parte de un patrón, y aunque dolía reconocerlo, era necesario. Era la única forma de no caer de nuevo en la trampa del engaño sentada en la penumbra de la tarde, con la luz cálida entrando por la ventana. Hice un repaso mental de todo lo que poseía, todo lo que era realmente mío. No hablo solo de las cosas materiales, aunque algunas eran importantes a mi casa, mis documentos, mis ahorros. Hablo de mi fuerza, de mi capacidad para pensar, de mi memoria y de mi experiencia. Todo eso, nadie me lo podía quitar. Y si alguien intentaba hacerlo, tendría que enfrentarse a algo más fuerte que la traición. Tendría que enfrentarse a mi determinación. Empecé a imaginar pequeñas acciones, pasos silenciosos que podría dar para recuperar control, para no dejarme aplastar de nuevo. No era venganza, no era un plan para hacer daño, era supervivencia, era decidir que mi vida ya no dependería de los demás, que no permitiría que mi historia fuera borrada otra vez. Cada idea, cada pensamiento, me daba un poco de alivio, un poco de poder interno. No era la mujer de antes, la que aceptaba el desprecio con lágrimas silenciosas. Ahora era alguien que había aprendido a observar, a esperar, a prepararse. Mientras pensaba todo esto, me sentí más ligera, aunque el dolor seguía allí, porque había aprendido algo esencial. La conciencia no quita la tristeza, pero evita que nos destruyamos con ella. Ahora podía usar el dolor para fortalecerme, para recordar quién era, para definir lo que merecía. Esa claridad me dio un respiro profundo. Y por primera vez, en meses, pude cerrar los ojos sin sentir que me aplastaba la desesperanza. Y en ese silencio, en esa calma, recién descubierta, supe que la verdadera fuerza no estaba en gritar, ni en castigar, no estaba en la mente, en la capacidad de decidir, en la paciencia de esperar el momento correcto. Estaba en comprender que la pérdida, aunque devastadora, no podía ser el final de mi historia. Porque incluso cuando todo parecía perdido, siempre quedaba algo de mí que nadie podía tocar. Ahí, sentada en mi sillón, respirando despacio, me prometí a mí misma algo en que no volvería a permitir que me pisotearan, que mi voz no sería ignorada, y que mis decisiones serían solo mías, que incluso en medio de la traición y la decepción, había un espacio para la dignidad, un espacio para reconstruir, un espacio donde mi vida podía volver a ser mía, sin depender de nadie más. Y aunque no lo sabía todavía, ese pequeño cambio interno era el primer paso hacia una nueva vida, una vida donde la traición ya no tendría el poder de quebrarme, donde el pasado doloroso se convertiría en la base sobre la que levantaría mi propia libertad. Ahí comenzó mi despertar, silencioso, firme, inevitable. Después de semanas de pensar, de repasar cada gesto, cada palabra, cada silencio que me había dolido, sentí que algo dentro de mí ya no podía seguir como antes. Ya no era solo el dolor de la traición, ni la impotencia de sentir que mi vida estaba en manos de otros. Era algo más profundo, una necesidad de moverme, de actuar, de recuperar lo que era mío, aunque fuera paso a paso, silenciosamente. Sin que nadie se diera cuenta me levanté temprano una mañana, cuando el sol apenas empezaba a colarse por las persianas. El aire estaba fresco, mezclado con el aroma del pan recién horneado que llegaba de la panadería de la esquina. Mientras me servía un café,
Sentí que mi mente estaba más clara que nunca. Cada decisión que tomara de ahora en adelante debía ser calculada. Cada movimiento debía ser estratégico. No podía permitirme otra traición, otro desaire, otra humillación. Empecé a revisar todo lo que tenía. Documentos, escrituras, cartas, papeles antiguos que habían estado guardados en cajones llenos de polvo. Cada hoja, cada sello, cada firma era una pequeña fortaleza. Todo eso era mío, tangible, imposible de arrebatar si yo estaba atenta. No era venganza todavía, era preparación. Cada acción que pensaba debía servir para protegerme y asegurarme de que mi vida y mis bienes estuvieran bajo mi control. Mientras ordenaba los papeles, recordé todas las veces que había confiado ciegamente en los demás, cómo mi marido me había engañado, cómo los hijos me habían ignorado, cómo creí que el afecto de quienes me rodeaban era sincero. Ahora, con los años y con las decepciones acumuladas, entendía que la confianza ciega era un lujo que ya no podía permitirme. La experiencia me había enseñado que la seguridad verdadera venía de uno mismo, de la claridad de pensamiento, de la planificación silenciosa. Empecé a hacer pequeños cambios en mi rutina. Revisaba cuentas, anotaba movimientos, consultaba documentos que antes había dejado a otros sin mirar. Cada decisión que tomaba me hacía sentir más fuerte, más presente en mi propia vida. Ya no era la mujer que se sentaba esperando que el mundo la reconociera o la protegiera. Ahora era la mujer que protegía su mundo, aunque nadie lo supiera. Mientras trabajaba en silencio, pensé en todas las veces que había dejado que otros tomaran decisiones por mí, momentos en los que había guardado silencio para no causar conflicto, instantes en los que había pasado por alto injusticias para mantener la paz. Ahora entendía que esos silencios solo habían servido para debilitarme, para darles poder a quienes no merecían tenerlo, y me prometí que eso nunca volvería a pasar. Cada acción que emprendiera a partir de ahora sería consciente, firme, calculada en la tranquilidad de mi casa. Mientras el reloj marcaba el paso lento de las horas, sentí que algo dentro de mí se alineaba. No era rabia, no era deseo de venganza inmediata, era claridad. La claridad de que podía reconstruir mi vida desde los cimientos, de que podía reclamar lo mío sin perder la dignidad, sin rebajarme a pelear por reconocimiento externo. Podía ser discreta, paciente, constante. Esa era mi arma más poderosa en la calma consciente. La estrategia silenciosa. En esa tarde, mientras ordenaba un antiguo armario, encontré cartas viejas que había escrito a mi familia. Algunas eran de cariño, otras de reproche callado, otras de súplica. Al releerlas, sentí una mezcla de nostalgia y fuerza. Nostalgia por los momentos en que confiaba en ellos. Fuerza porque ahora podía ver todo con claridad. Cada error que había cometido, cada acto de ingenuidad, se convertía en lección. Cada decepción se transformaba en estrategia, en preparation. Para no repetir el pasado, decidí que mi próximo paso sería silencioso. Nadie tenía que saber que estaba observando, revisando, planificando. Cada movimiento debía ser invisible. Cada acción debía fortalecerme sin exponerme. Esa discreción me daba un poder que antes no tenía. El poder de elegir cuándo y cómo actuar, de recuperar lo mío sin necesidad de confrontaciones innecesarias, de preparar el terreno para mi dignidad y mi independencia. Mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, me senté con un cuaderno en la mano y empecé a escribir. No eran cartas para otros, sino planes para mí misma. Cada línea, cada palabra, era un recordatorio de que podía decidir, de que no estaba condenada a ser víctima, de que la vida todavía podía tener sentido y dirección. Cada idea escrita era un paso más hacia la libertad silenciosa que había empezado a sentir dentro de mí. Y en ese silencio, en esa preparación discreta, me di cuenta de algo esencial. La verdadera fuerza no está en la confrontación inmediata, ni en gritar a los cuatro vientos que uno ha sido traicionado. Está en la paciencia, en la observación, en la estrategia callada. Está en entender que aunque otros te hayan fallado, todavía tienes poder sobre tu vida, sobre tu historia, sobre tu dignidad. Ahí, sentada en mi hogar con la brisa entrando por la ventana y la penumbra abrazando la habitación, supe que estaba lista. Lista para proteger lo mío. Lista para actuar con calma y decisión. Lista para recuperar mi espacio, mi nombre y mi vida. Ya no era la mujer que temía el desprecio. Era la mujer que entendía que su fuerza estaba en su silencio consciente, en su preparación, en su paciencia calculada. Y mientras cerraba el cuaderno y lo dejaba sobre la mesa, sentí que algo dentro de mí se había sentado. Una certeza tranquila, firme. Aunque el mundo me había dado la espalda, yo aún podía caminar erguida,
silenciosa. Segra, esa noche dormí con un peso menos en el corazón, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba tomando el control de mi propia historia. Después de semanas de observar, planear y moverme con cautela, finalmente empecé a notar los efectos de mis pequeñas decisiones. No había gritos, no había confrontaciones abiertas, solo cambios silenciosos que empezaban a sacudir el equilibrio de quienes creían tener el control sobre mi vida. Cada gesto, cada acción que tomaba en secreto, comenzaba a tener consecuencias que ellos no podían anticipar. Y yo lo veía todo, desde mi rincón, con una mezcla de tristeza y satisfacción contenida en era. Curioso cómo la vida te da lecciones que no esperas. Recordaba días en los que me sentaba en silencio, mientras otros tomaban decisiones por mí, mientras me ignoraban o me subestimaban. Hoy, esos mismos gestos eran míos, pero con otro propósito, para protegerme. Para equilibrar las injusticias que había soportado durante años. Cada vez que alguien se sorprendía ante un cambio inesperado, sentía una especie de justicia silenciosa. No era rabia, no era venganza directa. Era equilibrio, la balanza que el tiempo finalmente empezaba a inclinar hacia mí y mis hijos, que antes me miraban con indiferencia. Empezaron a notar que ya no podían ignorarme tan fácilmente. Sus palabras habían perdido el efecto de siempre. Sus silencios ya no podían herirme. Yo había aprendido a valorar mi propio poder, incluso cuando parecía pequeño, y había descubierto que el simple hecho de tomar decisiones discretas, firmes y constantes, podía cambiarlo todo. Cada documento revisado, cada cuenta asegurada, cada paso estratégico que daba, les recordaba que ya no podían subestimarme. Recuerdo una tarde en particular, cuando uno de mis hijos entró al salón y me encontró sentada con papeles sobre la mesa y la mirada fija en algo que él no podía ver completamente. Su expresión cambió de desprecio a sorpresa, y en ese instante entendí algo fundamental. La conciencia de mi fuerza silenciosa estaba teniendo un efecto real. Ya no era la madre que se quedaba callada mientras otros destruían su tranquilidad. Era una mujer que manejaba su vida con precisión. Y eso, aunque discreto, dolía más que cualquier enfrentamiento abierto, mientras el sol caía sobre los tejados de mi barrio. Sentí que la calma que había cultivado se transformaba en un poder. Sereno no necesitaba alardear ni exigir reconocimiento. Cada acción que había tomado hasta ahora estaba sembrando semillas que, más temprano que tarde, darían fruto. Y lo mejor de todo era que ellos no lo veían venir. Esa era la ventaja de la paciencia, de la estrategia, de actuar desde la calma, y no desde la emoción desbordada a veces. Mientras miraba sus reacciones y escuchaba sus comentarios torcidos o indirectas, me sorprendía a mí misma sonriendo levemente. No era una sonrisa de triunfo burdo, sino de satisfacción interna a la de alguien que finalmente había comprendido su propio valor, la de alguien que ya no dependía del reconocimiento ajeno para sentir que merecía respeto. Cada gesto de incredulidad, cada intento de manipulación fallido, solo reforzaba la lección. Quien no respeta tu espacio, no puede controlarte. Si aprendes a protegerlo con inteligencia, pero también había momentos de melancolía. Mientras manejaba la estrategia de manera silenciosa, recordaba los días en que la confianza había sido mi espada y mi escudo. Y como esa misma confianza había sido traicionada una y otra vez, recordaba conversaciones que habían terminado en lágrimas, promesas rotas y miradas frías que me habían hecho sentir invisible. Ahora entendía que toda esa tristeza me había formado, que cada decepción era un peldaño para alcanzar esta claridad y esta fuerza contenida que ahora sentía. Empecé a notar que incluso pequeños cambios tenían consecuencias grandes. Winna, winna way. Freeway flas, freeway flies, freeway flax, freeway flies, freeway flas, freeway flas, freeway flas, freeway fly flas, freeway flas, freeway flas, fly, freeway flas, fly, flies, freeways, flies, freeway flas, freeway. Decisión aparentemente mínima. ¿Cómo revisar un contrato antes de firmar o verificar una cuenta bancaria? Provocaba que otros comenzaran a mostrar respeto, o al menos, cautela. Se daba cuenta de que la mujer que habían ignorado ya no era la misma. Cada error de cálculo de ellos me daba ventaja, y yo aprendía a leer sus movimientos como antes ellos leían los míos. Pero sin que ellos se dieran cuenta, la lección más grande de todo esto fue que la verdadera fuerza no está en gritar ni en buscar venganza inmediata. Está en la constancia silenciosa, en la observación aguda, en el manejo de la propia vida,
sin depender de la aprobación ajena. Había comprendido que la dignidad no se recupera con enfrentamientos impulsivos, sino con decisiones inteligentes, con movimientos estratégicos que protegen lo que es tuyo y demuestran, sin palabras, que ya no se puede jugar contigo, Anne. Esa noche, mientras me sentaba sola en mi habitación, escuchando el silencio de la casa y sintiendo la tranquilidad que había cultivado, entendí que todo estaba cambiando. No era el momento de celebrar ni de mostrar resultados, era el momento de continuar, de mantener la paciencia, de seguir actuando con cuidado y precisión. Cada acción de ahora en adelante debía ser medida, cada paso calculado, porque la verdadera transformación requería tiempo, constancia y calma. Y así, en esa quietud, comprendí algo esencial: no necesitaba confrontar ni explicar nada a nadie. La vida misma, con sus consecuencias silenciosas, estaba empezando a equilibrar la balanza. Cada gesto que tomaba en secreto, cada decisión consciente, estaba dejando su huella, enseñando una lección que nadie podía ignorar. Esa lección era clara: quien ha sido traicionado, ignorado y menospreciado puede, con paciencia y estrategia, recuperar su espacio, su dignidad y su fuerza. Y mientras la luna iluminaba suavemente mi ventana, sentí que mi corazón se asentaba. Había llegado al punto en que las consecuencias de mis acciones, aunque silenciosas, ya comenzaban a sentirse. Ya no era la mujer que se quedaba esperando, era la mujer que actuaba con inteligencia, firmeza y calma, y que había aprendido que, incluso en medio del dolor y la traición, todavía podía escribir su propia historia. Keyframe 10. Y al final, cuando todo parecía haber llegado a su punto más tenso, me senté sola en mi rincón favorito, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana y acariciando suavemente las paredes de mi casa. Respiré hondo y dejé que el silencio me abrazara, un silencio que antes me había parecido vacío, frío, y que ahora se sentía cargado de lecciones, de verdades que había aprendido con dolor, con paciencia y con astucia. Miré alrededor y pensé en todo lo que había pasado, en cada traición, cada palabra fría, cada mirada que me había hecho sentir invisible, pero también pensé en cómo cada uno de esos momentos había moldeado la mujer que era hoy. Recordé claramente las noches interminables de lágrimas contenidas, cuando me acostaba con el corazón apretado y la mente llena de dudas. Rota. Cada gesto de desprecio que había recibido de quienes pensaba que me amaban, se había grabado en mi memoria, no como dolor inútil, sino como enseñanzas silenciosas. Ahí entendí que nadie puede arrebatarte tu valor si tú misma no se lo permites. Y esa era la lección más grande que podía llevarme a mí. Dignidad nunca dependía de ellos, sino de mí, de mis decisiones, de la manera en que protegía mi vida. Y mi corazón, mientras repasaba todo en mi mente, sonreí levemente, aunque no era una sonrisa de alegría banal, era una sonrisa de reconocimiento, de acceptation, de alguien que había sobrevivido a lo peor y había encontrado su propia fuerza en medio de la tormenta. Pensé en mis hijos, en mi marido, en aquellos que me habían subestimado, y sentí una especie de compasión silenciosa. No necesitaba venganzas espectaculares, ni demostrarles nada con gritos o escenas dramáticas. La vida misma ya les estaba mostrando, paso a paso, que no podían ignorarme ni manipularme como antes. Recordé las decisiones que había tomado, cada movimiento estratégico, cada cuenta revisada, cada papel firmado o bloqueado, cada paso silencioso que había dado para proteger lo mío y establecer límites firmes. Ahora veía cómo todo eso había dado fruto, aunque no de manera escandalosa. Sus caras reflejaban incredulidad. Su orgullo había sido golpeado suavemente, pero con firmeza. Y yo me sentía tranquila, porque sabía que había actuado desde la calma, no desde la rabia. La verdadera fuerza, entendí, no necesita aplausos, ni reconocimiento inmediato. Se demuestra en la constancia, en la paciencia, en mantener tu centro mientras todo alrededor parece caótico. Me recosté en la silla y dejé que los recuerdos fluyeran, los días de abandono, los momentos en que parecía que nadie se daba cuenta de mi existencia, los silencios que me aplastaban. Pero también vinieron a mi mente las pequeñas victorias, los pasos discretos que había tomado y que nadie notaba, las estrategias que habían protegido mi casa, mis bienes y mi paz interior. Ahí comprendí que había logrado algo mucho más valioso que cualquier confrontación. Había recuperado el control sobre mi vida, mi dignidad y mi historia. Mientras la luz cambiaba tornándose más cálida y dorada, sentí algo inesperado en paz, una paz profunda que no se encuentra en los aplausos de los demás, sino en la certeza de que finalmente podía mirar atrás, sin miedo, sin resentimiento paralizante,
y decirme a mí misma, Ann, lo lograste. Ann, resististe. Ann, seguiste adelante. Number. Era un final espectacular, ni un cierre dramático, pero era real, íntimo y definitivo. Cada sacrificio, cada lágrima contenida, cada desilusión había valido la pena para llegar a este momento. Ann, pensé en mi nieto, en su curiosidad inocente, y en cómo mi historia podía enseñarle algo más allá de las palabras en que la vida puede ser cruel, sí, pero también enseña a quienes saben escuchar y actuar con inteligencia, que no siempre se trata de ganar batallas visibles, sino de proteger tu espacio, tu valor y tu corazón en silencio, hasta que llegue el momento en que el mundo reconozca tu fuerza, incluso sin que tengas que gritarla. Y recordé una frase que me repetía en secreto cuando parecía que todo se derrumbaba: Ann, no eres rabia, eres resistencia. Y esa resistencia, tranquila y calculada, había transformado todo. Había hecho que quienes pensaban que podían jugar conmigo descubrieran que la mujer que habían subestimado tenía la fuerza de la paciencia, la estrategia y la dignidad intacta. Y eso, pensé, era más poderoso que cualquier enfrentamiento. Ruidoso, mientras el sol desaparecía y la noche comenzaba a cubrir la ciudad. Entendí que la verdadera recompensa no era el cambio en ellos, sino en mí misma. Había reconstruido mi confianza, había recuperado mi paz interior, y sobre todo, había aprendido que nadie puede robar tu valor si tú lo proteges con firmeza, inteligencia y calma. Cada lágrima derramada, cada momento de dolor y decepción, había servido para enseñarme a valorar mi propia vida, y ahora podía mirar hacia el futuro sin miedo, sin resentimiento, pero con memoria y claridad. Esa noche, mientras cerraba los ojos y sentía el silencio abrazarme, supe que todo había cambiado para siempre, no por los demás, sino por mí, y en ese momento, sentí que por fin podía respirar tranquila, con el corazón ligero, con la certeza de que mi dignidad estaba intacta, y que mi historia, aunque marcada por la traición y la injusticia, había encontrado su cierre más verdadero: la aceptación, la fortaleza y la paz que nadie podía arrebatarme. Y así, mientras las estrellas aparecían lentamente en el cielo, comprendí que la vida había equilibrado la balanza, no con espectáculo, no con venganza escandalosa, sino con consecuencias silenciosas y el poder de alguien que aprendió a protegerse, a respetarse y a sobrevivir, siempre con calma.